Apláudale fuerte porque es para Él. Son solo para Él, para el Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es maravilloso con nosotros. Dios es bueno. Puedo notar en ustedes, puedo notar que vienen a adorar y alabar el nombre del Señor. Ese pueblo es un pueblo que el Señor contesta sus oraciones y sus súplicas. Un pueblo que tiene hambre de Dios. Y un pueblo que en medio de cualquier circunstancia alaba y bendice al Señor. Puedo ver en sus rostros ese gozo. Veo un cansancio físico, pero veo adentro un gozo muy alegre, un gozo del Señor. Y es el gozo de nuestro Dios. Tome su lugar en esta noche y quiero compartir con ustedes estos 30 minutos que se van a convertir en 4 horas. No son bromas. En una enseñanza para luego darle el tiempo a los jóvenes para que oremos juntos con ellos, a la parte de jóvenes que están con nosotros aquí, ¿verdad? Muy bien, el tema que hoy quiero compartir es oración o la oración constante de intercesión. La oración constante de intercesión. Usted sabe que debemos de estar orando, ¿verdad? Pero nuestra oración tiene que ser una oración constante. Como dice la palabra, orar sin cesar, constantemente. Y eso quiere decir, o mejor dicho, eso no quiere decir que estemos las 24 horas postrados en un lugar, cuando dice orar constante, sino que habla más que todo de una actitud, de la actitud que tenemos que tener de oración. Claro, es clave tomar tiempo de oración con el Señor, pero más que todo lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? En lenguas, en el entendimiento. Lo importante es comunicarnos con Dios, porque oración es comunicarnos con ¿quién? Con Dios. Y quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y verso 19, y leo la versión Dios habla hoy, y tal vez usted tendrá otra versión, pero para lo que yo quería hoy ministrar me gustó mucho esta versión, por lo que dice, distinto a las demás. Porque sabía usted que cuando venimos a la casa de Dios y cuando hablamos de oración, hoy que es martes de oración, venimos a hablar con Dios, sí, pero venimos a hablar con Dios porque tenemos un permiso de hablar con Él. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos la entrada libre a la presencia de Dios. Antes no se podía hacer eso. En el tiempo de la ley, solo quienes entraban, los levitas, los sacerdotes, y eran los intercesores, eran los que hacían todo. Y el pueblo siempre esperando a ver qué era lo que Dios decía. Hoy, en el tiempo de Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora todos somos sacerdotes en la casa de Dios. Y como sacerdotes también tenemos que administrar, orar y pedirle al Señor que conteste nuestras necesidades. Pero tenemos, libre acceso a la presencia de Dios. ¿No se goza usted de tenerse el libre acceso? Que no hay nada que le impida a usted entrar a la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso, hermano. Y el verso que quiero hablar, habla de eso, hermanos. Dice, ahora, Hebreos 10, 19, ahora podemos entrar. Esta versión dice, con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de ¿quién? De Cristo. Porque si no hubiera sido por la sangre de Cristo, no se puede entrar. Pero debido al sacrificio en la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre de Jesús que perdona nuestros pecados, ahora Él nos ha dado ese libre acceso. Quiero que me escuche porque encontré una nota muy interesante, me llamó la atención. Había leído parte en otro lugar, pero ahora que estaba estudiando volví a encontrar esto. Y es algo interesante cuando sabemos lo que es entrar a la presencia de Dios. Si la hermana Nancy me puede poner una picture que yo le dije que me pusiera ahí. Pero el trabajo o era trabajo del sacerdote era quemar el incienso. Usted sabe que se ofrecía un incienso que tenía, si no me equivoco, seis especies diferentes, o 5, perdón, las cuales cuando se mezclaban y se ponían o se echaban en el fuego, salía un aroma delicioso. Mire,
que Paco Rabanne, que todos esos perfumes que usted conoce, no sé muchos, pero los que usted sabe, no olían a esa clase de ungüento cuando el sacerdote las ponía ahí en el brasero o en su incensario y comenzaba el hermano a presentarlas. Era un aroma agradable al Señor. No solamente era un aroma rico de olor físico, sino que le agradaba al Señor. Y eso significa nuestras oraciones. Nuestras oraciones son como ese aroma agradable delante de la presencia de Dios. Y el sacerdote era algo que siempre, un proceso que siempre lo hacía igual. Eso quiere decir que nosotros en nuestro tiempo tenemos que siempre estar orando. No, hermanos, dejar de orar, porque es importante orar. Y es más que yo le predique de eso. Usted sabe la importancia de la oración. El sacerdote era el responsable de traer los carbones encendidos del altar del holocausto y usar esos carbones para ponerlos en el incensario que estaba dentro, como lo podemos ver en esta parte de aquí, porque estaba el altar del incienso. A ver si me funciona esto. No funciona. El altar del incienso. Entonces él con el incensario traía los carbones. Cuando hablamos de carbones, no esté pensando usted en esos carbones negros, era leña, ¿okay? Era leña. Y traía los trozos de leña con fuego encendidos y los venía y los ponía aquí en este otro altar, y de ahí sacaba y comenzaba a presentar esa oración. Lo curioso de esto es que, si usted se recuerda, que en el primer altar de sacrificio que había, era donde se sacrificaba, valga la redundancia de la palabra, a los corderitos, ¿sí o no? Entonces, lo curioso de esto, la nota que encontré, me gustó, tiene mucho sentido, es de que definitivamente cuando ponían el cordero a asarlo, a quemarlo, la sangre caía en los tizones que estaban ahí, y había sangre que se tostaba, pero había sangre que tal vez no caía, no se tostaba porque caía un poquito afuera. Curiosamente, entonces, fíjese en la figura, él venía y agarraba esos tizones encendidos, pero también llevaba la sangre de ese cordero. ¿Está conmigo? Y la presentaba en este lugar, porque detrás de esas cortinas de color morado que usted ve, estaba el lugar santísimo. Pero el sacerdote podía llegar hasta ahí y hacer la oración, y luego el sumo sacerdote entraba más hacia adentro. Lo curioso es del texto que dice, escuche lo que dice el texto de Hebreos 10:19, donde dice: hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Quiere decir que nuestras oraciones se encienden, pero también la sangre, el Padre ve el sacrificio del Hijo, ve su sangre en símbolo de lo que estoy hablando, y cuando usted está orando, el Padre oye su oración, pero también está viendo la sangre derramada del Cordero de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Démosle ese aplauso al Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa. Entonces, el acto de quemar el incienso preparaba el camino para que el sacerdote pudiera entrar a la presencia del Señor. Qué importante es que nosotros preparemos nuestra vida, hermano, para entrar a la presencia de Dios. Hay una preparación en nuestro corazón, como la alabanza, la adoración nos prepara un ambiente exquisito, ¿verdad? Para que nosotros podamos adorar al Señor. Venimos cansados, venimos fatigados, pero algo pasa. Cuando estamos aquí en el templo, cuando comenzamos a alabar y adorar a Dios, no importa si estamos cansados, cuando comenzamos a cantar, algo pasa. El Espíritu comienza a moverse, y entonces como que se juntan esas dos cosas, ¿verdad? Y eso nos va introduciendo para que nuestro corazón, nuestro ser se vaya preparando, ¿verdad? Y entonces podamos adorar al Señor. Es como el rocío, ¿verdad? Como el rocío que caía, preparaba para que viniera ¿qué? El maná. El maná. ¿Se recuerda que primero, antes de que descendiera el maná, primero había un rocío? Que se vamos a hablar, si le podemos poner figura, es la alabanza, para que podamos entonces después
viene la enseñanza de la palabra de Dios en el maná y recibimos su palabra. Aquí nosotros tenemos que preparar también nuestro corazón, porque entramos y oramos al Señor y luego tenemos que escuchar. La mayoría de nosotros no dejamos un tiempo muchas veces de que Dios nos hable. Yo lo he experimentado en mi propia vida, en la que cuando comienzo a orar, hay un tiempo en que uno tiene que parar y oír qué es lo que Dios quiere decirte a tu corazón. Pero si se da cuenta, comenzamos a orar y a orar y a orar, y peor si tenemos un gran problema, ¿verdad? No paramos y nos vamos, y el Señor quiere decir, te quiero hablar, y uno, no, espérate, no te he contado, voy a la mitad, Señor. Y tal vez Dios ya tiene la respuesta porque Él lo conoce. Yo le aconsejo que usted ore, pero después quédese en silencio y escuche qué es lo que el Señor le dice. Tal vez no va a venir a hablarle al oído, si lo hace, pues gloria a Dios, pero tal vez usted va a sentir algo aquí en su corazón, cuando usted va a saber qué es lo que el Señor le quiere decir. Es muy importante ese paso. Pero quiero hablarle acerca de la oración constante, y de la oración constante en el sentido de interceder, porque hay clases de oración, pero la oración constante de intercesión es muy importante, porque involucramos no a nosotros mismos, aunque es bueno, sino a otros. Y yo estoy viendo que muchos de nosotros nos tomamos mucho tiempo en orar solo por nosotros. Está bien, pero también tenemos que orar por los demás. Y quiero mostrarle algunos versículos. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 12, y lo compartí un poco el domingo, nada más lo dije el texto. 1 Samuel capítulo 12 y verso 23. Le voy a leer la versión Las Américas y luego le voy a leer el mismo texto en palabra de Dios para todos. Cuando usted me tenga 1 Samuel 12, 23, me dice amén. Dice así: y en cuanto a mí, está hablando Samuel, el profeta Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Esa es la versión Las Américas. La versión Palabra de Dios para Todos dice así, el mismo verso: y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Seguiré enseñándoles el camino recto para vivir de la manera que Él manda. Me interesó mucho el corazón de este hombre, porque hoy en día, hermano, los hombres están tan llenos de orgullo y tan llenos de preocupaciones del egoísmo, que ni tiempo de orar tienen ellos, ni tiempo de orar por nadie. Como un hermano que una vez nos contó de que tenía una gran necesidad. Imagínense, y que iba por la calle y él iba orando y le iba diciendo al Señor: Señor, por favor, yo quiero que alguien ore por mí en este momento, muéstrame a alguien, Señor, ayúdame. Él iba caminando en la acera de la calle, cuando de repente pasa donde hay un restaurante, y voltea a ver, y había un hermano que estaba en una mesa solito, como que estaba comiendo algo así. Dijo: aquí está el hermano fulano, le voy a pedir que ore por mí. El hermano entró y lo saludó y le dice: hermano, tengo una gran necesidad, por favor, usted puede orar por mí. Y la respuesta del varón fue: hermano, si yo ni por mí mismo oro, ¿cómo quiere que ore por usted?, le dijo. O sea, es triste ver que cuando alguien viene, nosotros no podemos ayudarle para orar. Y usted sabe que cuando alguien ora, o se le da el tiempo para que ore, uno sabe si esa persona ora o no ora, depende de lo que está diciendo. Uno sabe, esa vida es de oración. Esa hermana ora porque agarra el micrófono y ya no lo quiere devolver, ¿verdad? O ese hermano agarra el micrófono y está orando. Uno sabe, tiene una vida de comunión con Dios. Pero hay hermanos que un minuto ya no saben más que orar. Entonces uno discierne, su vida de oración no está bien. Ahora, eso nos delata. Ya nadie me pasó, nunca me ponga a orar. No, tampoco. Al contrario, lo motivo a que usted ore. Pero me gusta cómo este profeta le habla a un pueblo que había fallado, a un pueblo que había pecado, a un pueblo que había dicho que querían un rey, y el Señor estaba en contra de eso, pero se los dio.
Ellos se sintieron mal después porque el profeta llega y los regaña. Le dice: ¿cómo ustedes le piden a Dios un rey? Ahora él es y ha sido su rey. Ahora ustedes lo han despreciado. Ellos se arrepienten y piensan que el profeta los ha olvidado y piensan que entonces no va a pasar nada. Y las palabras de Samuel dicen: ¿saben qué? Yo nunca voy a dejar de orar por ustedes. Hermano, qué lindo es cuando uno ha fallado y cuando el Padre le dice: no importa si has fallado, arrepiéntete y yo te voy a ayudar. Oh, hermano, qué rico, ¿verdad que sí? No cuando uno llegue y se arrepiente, de todos modos le meten una patada y le dicen: váyase de aquí. Wow. Imagínense. Pero el profeta dice: que Dios me guarde si yo no oro por ustedes. Peco, voy a pecar si no oro por ustedes. O sea, había una responsabilidad en este hombre de orar por las demás personas. Usted y yo somos responsables hasta cierto punto de orar por las personas. Por ejemplo, voy rápido porque quiero también que oremos hoy. El apóstol Pablo, ¿sabía usted que Pablo y otras personas oraban por los colosenses? Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1 y verso 9. Es importante porque a veces leemos la Biblia pero la pasamos muy rápido. Pablo dice: por esta razón, le habla a los colosenses, Colosenses 1, 9 y 10. Por esta razón también nosotros, o sea que habían más que oraban con Pablo, desde el día que lo supimos, o sea, desde que ustedes se entregaron al Señor, no hemos cesado. Esa es la oración que dije, la oración constante de intercesión. No estaba orando Pablo por él, estaba orando ¿por quién? Por los de Colosas. No, dice: desde el día que nosotros supimos que ustedes estaban en los caminos, que ustedes estaban sirviendo al Señor, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué buenos deseos del apóstol, ¿no cree? Qué bueno, qué buen corazón. Hermanos, necesitamos mujeres y hombres con esa clase de corazón, que estén preocupados por el crecimiento del vecino, por el desarrollo espiritual del otro. Que vea que el otro, no importa si lo dejó atrás mías porque le tocaba su turno, pero que usted siga orando. Úsalo, bendícelo, llénalo de tu gloria, Señor. Pero hoy en día no estamos haciendo eso. Hoy en día nos estamos poniendo ¿qué? Zancadilla, decimos nosotros, ¿verdad? Nos estamos estorbando. No. Oración constante de intercesión quiere decir que usted tiene que estar orando siempre, constantemente, por alguien más. No estoy diciendo que no ore por usted, pero cuando hablamos de intercesión, eso involucra a otra persona, alguien más que esté necesitado. Entonces Pablo constantemente, desde el día que supo que los colosenses vinieron a los caminos, le entró una preocupación y dijo: no voy a cesar de orar por ustedes para que crezcan. Hermano, ese es el cuidado que debemos de tener. No solamente el cuidado en otras áreas de la palabra del Señor, que es buenísimo que usted le comparta la palabra a otra persona, pero esté orando por esa persona. Mire, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes los han llamado alguna vez a algún hermano de la iglesia y le cuenta un problema? Le dice: mire, hermano, ve que estoy pasando por esto y lo otro. Y le decimos: hermano, no tenga pena, yo voy a orar. Y el hermano se queda contento, amén. Mi pregunta es: ¿oró usted? ¿Oramos? ¿Sí? Porque muchas veces nos olvida. Somos seres humanos que decimos: hermano, yo voy a orar por usted, no se preocupe. Y entonces el hermano se queda con aquella tranquilo, satisfacción aparentemente para él de que se oró, pero usted y yo no oramos. Y ahí fallamos. Primero que mentimos porque dijimos que le íbamos a orar. Pero yo hice algo diferente y espero que usted pues siga ese ejemplo si lo quiere hacer. Pero cuando una persona me dice, me cuenta alguna necesidad y esto, yo hacía eso también. Ay, vamos a orar. A veces oraba y a veces se me olvidaba. Pero ahora digo: Señor, le digo: hermano, cierre sus ojos, ahorita mismo vamos a orar. Cumplo y la persona sabe que yo se oró por ella. Entonces, ¿podemos cambiar eso el día de hoy? Cuando alguien lo llame con alguna necesidad, no le diga: hermana, no tenga pena, mire, hasta voy a ayunar. Y ni ayunamos usted. Voy a pasar un mes en ayuno. Ah, ya, right.
Mire, mejor ore en ese momento, que va a valer más esa oración de 5 minutos que usted haga, que le mienta que va a ayunar y que va a orar después. ¿Sí me explico, hermanos? Las cosas hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona quiere que usted ore. Y cuando alguien le comunica a usted eso, esa persona quiere que esté constantemente orando. La semana pasada le conté a usted que me llamó una persona que no es de la iglesia, con una gran necesidad, la muchacha, sus problemas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. Y ella me dice, yo quiero que usted ayune conmigo. Yo también me comprometo a ayunar. Y lo hice, ayuné con ella y he estado orando. Bueno, lo dejé así. Hoy me llamó. ¿Qué tal? Y me dice, soy fulana de tal, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sus problemas, va otra vez y dice, ayunó por mí. ¿Qué tal si no lo hago? Pues en esa estamos, hermana. No, con aquella convicción, hermana, oré por ti, ayuné y le pedí al Señor que te ayudara. Deja que el Señor obre. Pero me dice, ¿y qué le dijo el Señor? Ahí ya no me gustó. Porque ella esperaba que yo le dijera, Dios me habló y me dijo esto. No, no pasa así. Cuando Dios quiere te va a revelar algo, y cuando Dios no quiere, no te lo revela. Hermanos, tenemos que entender, a una pausa, que no todas nuestras oraciones Dios las va a contestar. Porque mucha gente piensa, es que dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y que yo tengo que confesarlo. Hermano, no es así. Cuando Dios no quiere contestarte, simplemente no te contesta. Y Él sabe por qué no te quiere contestar. Lo que tenemos que orar es, hágase tu voluntad, Señor. Mire, le puedo poner ejemplos bíblicos, pero le voy a decir esto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han enojado con Dios porque no les ha contestado? No me levanten la mano. ¿Se siente usted molesto? Santo, y que yo oré y que ayuné y nada pasa. ¿Le ha pasado? Sí. Y usted dice, ay, Dios no oye. Pensamos que Dios es sordo. ¿Y quién nos hizo los oídos, verdad? Bueno, y comenzamos cuando creemos que como está, digamos, es que Dios me tiene que, Él dice en su palabra, sí, pero todo depende de tu actitud, de cómo tú lo vayas a creer y cómo tú le estés pidiendo. Por ejemplo, viene Maquito, miren un ejemplo, Maquito, miren todos a Maquito. Y que Maquito le diga, Señor, dame otra esposa, en el nombre de Jesús. Y me uno con otro hermano, porque siempre hay chute, ¿verdad? Siempre están los metidos. Y otro que le está apoyando, sí, Señor, yo también me uno. Ellos bien creídos de que Dios les va a contestar, porque así dice la palabra. ¿Usted cree que Dios va a contestar esa oración? Se pone un ejemplo así bien cruel, ¿verdad? Pero es que lo que Maquito quiere oír es que Dios le diga, claro, mi hijo, con mucho gusto, y qué medidas quieres y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces lo hace a él feliz, porque eso es lo que sus sentimientos quieren. Ese es el problema con nosotros, que cuando le pedimos a algo nos encaprichamos de sentimientos de que me lo tiene que dar y me lo tiene que dar y así me voy a sentir bien. Pero Dios dice, no te conviene, o no te lo doy porque estás fuera de mi voluntad. ¿Aló? ¿Se recuerdan ustedes de un rey que el Señor le habló? Llegó Isaías y le dijo, dice el Señor que pongas en orden tu casa, porque te vas a morir. Usted ya sabe la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo el rey? Se puso a llorar. Se puso a llorar como un niño. Hermano, ¿qué haría usted si viene el profeta y le dice a usted, hermanita, en 15 días usted se muere? Hermano, yo creo que a todos nos, puchica, hermano, yo creo que todos vendrían a todos los cultos y ayunaríamos todos esos 15 días, ¿verdad? Y estuviéramos, ¿saber cómo? Y tristes. Dice que Ezequías era humano y se puso a llorar. Pero con gran clamor lloró. Pero ¿sabe qué hizo? Le pidió a Dios. Escuche, Señor, le dijo, yo te he servido. Yo no me he apartado de tus caminos. Señor, yo he sido recto. Señor, por favor, ayúdame. Y Dios escuchó esa oración. Saliendo el profeta estaba como al patio, ¿verdad? Y el Señor le habla al profeta, regresa y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Y regresó el profeta. Dice el Señor que te regala 15 años más de vida.
¿Le respondió el Señor? Él quiso responderle. Pero no todas las veces van a ser así. No todas las veces el Señor nos va a responder a lo que nosotros queremos. Eso no quiere decir que usted no ore. Pero muchas veces estamos pidiendo mal. Una oración que no es contestada bíblicamente fue la de un hombre que llegó y le dijo: Señor, yo diezmo, yo doy esto, yo no soy como este publicano, yo. Y le estaba pidiendo a Dios. Y había otro que estaba ahí, ¿verdad?, pegándose en el pecho: sé propicio a mi pecador. Dice la Biblia, el Señor ni siquiera escuchó la oración de ese por su actitud, pero escuchó la oración del otro. Porque todo es nuestra actitud, como venimos. Entonces no venga usted: ay, yo creo hoy, Señor, en el nombre de Jesús, dame $1,000,000, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y, hermano, por favor. Y si Dios no se la, pero es que dice la palabra que pedid y se os dará, porque somos buenos para la Biblia. Pedid y se os dará, dice. Y se les da con una medida buena, dice. Yo pedí 1,000,000 y nada me han dado. O sea, sí me explico, ¿verdad, hermanos? De que hay cosas que no suenan lógicas, que usted, si está orando, Dios no va a contestar, ¿verdad? Cosas que Dios sabe que usted necesita, a veces ni se las tiene que pedir, porque Él se las da ya, ¿verdad? Hay otras cosas que debemos de orar, las cuales Él tiene que ver si nos convienen o no. Dice amén la iglesia. Bueno, Pablo sigue orando porque a él le gustaba mucho orar. Tesalonicenses capítulo 3, primera de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo oraba por sus iglesias, hermano. Pablo oraba por estos hermanos. Primera carta de Tesalonicenses 3:10 dice: según oramos intensamente. Ahora mire esto: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo se dedicaba a orar por esta gente. Día y noche debemos de orar por aquellos que necesitan. Dicen que el mejor tiempo para orar, por lo menos debemos de orar 2 veces. ¿Aló? Otros dicen 3 veces, pero pongámosle las veces que muestra la escritura que Jesús oraba. ¿Sabe usted qué horas oraba Jesús? Jesús oraba en las madrugadas. Eso quiere decir que esa era su primera oración. Quiere decir que él se levantaba bien temprano y le pedía a Dios que le ayudara en todo el día. ¿Aló? O era ahí donde Dios le decía todo lo que él tenía que hacer. Porque él decía, recuérdese, yo no hago nada de lo que el Padre no me diga. En esos periodos, porque la oración es hablar con Dios. La oración es un diálogo donde usted tiene que hablar y Dios también le va a hablar. Fue lo que le dije al principio. Entonces, Jesús hablaba y el Padre también le decía. Esa es la primera oración. Entonces venía y pues, ¿qué tiempo iba a tener Jesús de orar, hermano, más adelante? Si le salían chamucos, le salían ciegos, cojos, sordos. Los fariseos se le oponían a cada rato, tenía que estar enseñando. Pero esa oración, él ya venía, mire, cañón. Bueno, ¿y sabe cuándo oraba? En la noche. Por las noches se iba a orar. ¿A qué iba? A decirle: gracias, Señor, por el día que me diste, porque me ayudaste. O sea, 2 oraciones hacia el modelo de Jesús. 2 oraciones no quiere decir que usted los haga, ¿verdad? Pero sí, si se puede, la primera oración en la mañana, ¿verdad? Mire, ¿cuántos de ustedes toman café por la mañana? Ay, a poquito. ¿Cuántos toman café por la mañana? Olvídese el café, ¿por qué no se pone a orar? No. Es que el café no se nos olvida, ¿verdad? Lo primero ahí a la cafetera y el cafecito y con pan, dijo un hermano. Porque yo soy de los que café, pero con pan. Si alguna vez usted me invita a su casa, pan, café, con pan. Pues mire, hay gente que no puede dejar el café.
Yo no, hermano, yo sí tomo bueno, si no, no. Pero yo sé de hermanos, ¿verdad? Que lo primero que cuando se levantan, ¿qué es? Café. El cafecito, pasan a su lugar preferido, ¿verdad? Para no dar anuncios. Y su cafecito. ¿Qué tal si así fuera con la oración? No, primero, a orar. ¿Sí? ¿Estamos? A orar. Y mire, usted puede orar 10, 15, 5 minutos, pero bien orados. Dándole gracias, Señor, ayúdame. Si usted tiene negocio, Señor, cúbreme, guárdame, Señor, bendíceme. Padre, que haga buen negocio ahora, Señor, en el nombre de Jesús, guarda mi camino. Si usted trabaja en una compañía donde trabaja en máquinas, Señor, cuídame de no meter la mano, donde no tengo que meterla, de mucho peligro, hermano. Cúbreme, Señor, ayúdame. Mire, encomendarse al Señor, hermano. Y cuando venga de regreso, gracias, Padre, vengo completito, Señor, gracias. Amén. Voy para el templo, voy a buscar tu presencia. Démosle aplauso al Señor de agradecimiento porque Él lo merece. Entonces, no estoy diciendo que agarre esa fórmula si usted quiere, pero la oración es en cualquier lugar y acá, a cualquier hora. Usted puede ser yo a veces me voy de aquí en el carro manejando y voy orando. Salgo, voy orando, algo, estoy haciendo algo y voy orando, o sea, constantemente. No quiere decir que me tenga que venir a postrar, porque mucha gente, ay, tengo que postrarme. Hermano, mire, es bueno arrodillarse, porque arrodillarse estamos declarando una humildad, que Él es el Señor, nos estamos sujetando a algo. Pero usted puede orar parado, usted puede orar sentado, amén. Usted puede orar caminando, hermano. Usted puede orar en su trabajo, ahí también. Es que aquí, mire, es aquí el corazón, la comunicación es con Dios. Ay, es que no hay un lugar donde yo esté. Hermano, olvídese. Si usted anda buscando un lugar donde no haya bulla, nunca va a orar, porque en todos lados hay bulla. Por eso es que tal vez en la noche es lo más efectivo, porque fíjese, en su trabajo, ahí haciendo, si usted es cocinero, mire ahí tirándole los huevitos, hermano, aleluya, gloria a Dios. Ahí te va y con gozo, ahí te va y dándole la vuelta y que caiga y gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Hasta bien le va a caer la comida a los, como dice mi nietecita, ñami ñami para mi chami, dice. Amén, hermanos. Es lindo la oración. Y voy terminando. El apóstol Pablo oraba por un siervo que era su hijo en la fe. Segunda Timoteo 1:3, y dice así: doy gracias a Dios, dice Pablo, doy gracias a Dios, a quien sirvo, hermanos, es que esos versos ven, con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Mire, a mí me agrada mucho, con los hermanos del consejo nos reunimos una vez al mes y hemos puesto que estamos orando los unos por los otros en el grupo, y lo hacemos. Pero qué lindo es saber cuando alguien viene y me dice a mí, voy a hablar de mi persona, cuando alguien viene y me dice: pastor, estoy orando por usted, estoy orando por sus hijos y por su familia. Usted no sabe lo feliz que me hace usted internamente. Si lo está haciendo o no, Dios sabe, pero me emociona cuando me lo dice, porque me deja saber que usted se preocupa por este hombre, para que el Señor me use, para que el Señor me guarde. Sé que hay gente que ora y que está orando, y mire, se lo agradezco, porque la oración tiene poder y es efectiva. Y hermanos, y ahí va para ustedes, yo en mis oraciones llevo siempre a este pueblo, llevo siempre a los del consejo, siempre a los hermanos líderes, orando que Dios bendiga a sus familias, hermano, que los prospere. Eso es como algo ya neto en mí, que no comienzo con, y va incluida la iglesia, y esto es algo que sale. ¿Por qué? Porque sé que tengo que orar por ustedes. Sé que ustedes necesitan que yo ore por ustedes, como yo necesito de sus oraciones para mí conmigo. Entonces me alegro mucho cuando alguien viene y me dice que está orando. Pablo le dice a Timoteo: no tengas pena, Timoteo, aunque esté lejos de ti, de día y de noche, cada vez que voy a orar, me acuerdo de mis oraciones y pido a Dios por ti. ¿Será que usted le puede decir a algún hermano cuando le mire: hermano, estoy orando por usted? Pero no vaya a llegar a decirle: estoy orando por ti porque Dios me mostró que andabas en pecado. No, hermano, lo va a matar. Porque así somos a veces. Estoy orando por ti porque, y le metemos ya no, estoy orando para que el Señor bendiga tu vida,
Que el Señor bendiga a tu familia. Que el Señor bendiga todo lo que haces. Dice amén la iglesia. Hay un personaje, hay una persona que se llama Juan Bunyan. No sé si alguien lo escuchó. Pero ¿sabe qué dijo esta persona? Dijo, la oración aparta al hombre del pecado. Repito, la oración aparta al hombre del pecado, o el pecado le apartará de la oración. Repito, la oración nos aparta del pecado, pero el pecado nos aparta de la oración. ¿Cuál quiere? ¿Verdad? Si usted comienza a orar, hermano, usted se está apartando del pecado, porque usted tiene más comunión con su Padre. Pero si usted está en pecado, entonces, ¿qué va a pasar? El pecado a usted lo aleja de la oración, no lo acerca por la culpabilidad. ¿Cuánta gente ha pecado, ha fallado por algo, verdad? Y piensan que Dios va a venir se imaginan que Dios va a venir con un garrote, ¿verdad? Con un gran martillo. Mire, escuche, hermano, aunque usted no me lo crea, hay gente que cuando ha fallado a Dios por algo, o tal vez porque no pudo ayunar y había prometido que ayunó, y piensan que Dios va a venir y le va a decir, ajá, no ayunaste, estás en pecado, y que les va a deshacer la cabeza. Cuando la Biblia dice que si alguno ha fallado, que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Pero el diablo no le va a decir, el diablo no te va a sacar ese verso en ese momento. El diablo te va a sacar, estás condenado, ya viste, pecaste, alma que pecare, verá que se lo sabe bien, alma que pecare, esa morirá, dice. No, hermanos, estamos en la gracia. No estoy diciendo peque todo lo que quiera, no, cuidado, porque el pecado trae su consecuencia. Es más, la Biblia dice que nosotros no debemos de vivir en el pecado, no debemos de practicar el pecado. Nosotros no podemos estar en eso. Estamos en Cristo Jesús. Amén. No diga, no vivo en el pecado, soy de Cristo. Pero muchas veces la tentación, pero hay abogado, el que nos puede ayudar. Y voy a ir terminando con San Juan capítulo 17, porque Cristo también intercede por nosotros. Cristo dijo, no os ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por los discípulos. Esa fue la oración del capítulo 17 de San Juan, donde el Señor estaba intercediendo por quién, por los discípulos. Y estaba pidiendo por sus discípulos, pero luego dice, Señor, no solamente te pido por ellos, sino por quiénes, por nosotros. Por nosotros, ya estábamos incluidos en la oración intercesora de Jesús. No pido solo por ellos, te pido también por a los que ellos les prediquen y a los que van a predicar. Y nos llegó a nosotros. Esa oración fue contestada, porque el Señor hasta este día también nos ha guardado. Romanos 8:34. Mire lo que dice. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena, hermanos? El diablo. ¿Quién es el que condena? Es una pregunta. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que el Señor está intercediendo constantemente por nosotros. Estemos bien conscientes de eso. Y Romanos 8:26, para terminar, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos dos intercesores, al Hijo y al Espíritu Santo, que están intercediendo constantemente por nosotros. Pero qué rico también es tener a los ministros y a los hermanos que estén intercediendo por nosotros. Y hoy es noche de oración. Hoy es noche de que tenemos que entregarnos en interceder por este país. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, que Dios nos guarde en el tiempo de vida que estemos aquí,
Que podamos ser como David, que en sus generaciones, él sirvió a su generación. Que nosotros en el tiempo de vida que tenemos aquí, podamos servir a nuestra generación siendo esos intercesores que se necesitan. Amén. Recuérdese, tenemos que orar por nosotros, sí, pero interceda por alguien. Yo quiero que usted cierre por un minuto, yo creo que o 2 minutos le voy a dar. Cierre sus ojos y que piense en alguien que Dios le ponga en esos 2 minutos en su mente, que usted va a interceder el día de hoy. 2 minutos le doy para que cuando usted venga aquí al altar, usted ore por esas personas. Gloria a Dios. Ok, ¿ya sabe por qué va a venir a interceder?